Pasaporte al Día con Hernán Dobri es auspiciado por Iberia, Líneas Habíamos Aéreas hecho y de... Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y la bienvenida a Hernán Dobri, amigo querido. ¿Cómo va? ¿Con un poquito más de abrigo? ¿Cómo Sí, está, aparentemente sí. Gustavo? Acá Se va cerrando la helándonos de campera. Yo me doy frío. cuenta si sube si baja la temperatura en España, ¿viste? Porque sube la campera de Dobri. Sí, de hecho el servicio meteorológico se basa en el cierre de nuestro De querido la Hernán. campera. Si un Claro. poquito abierta o más cerradita al cuello, ¿viste? Ya le digo, ahí Y hace, por esa campera estamos en 6 grados. 5. Bueno, más o menos. Qué, qué buen cálculo que tenés, Raulo. No, es su cierre, no soy yo, es su cierre. Claramente era un dígito. Sí, creo que esta es la última vez que uso esta campera y la Claro. siguiente será más abrigada con bufanda, gorrito y guante Sí, porque se está poniendo dura. se está poniendo Y duro. Gustavo conoce bien lo que es hacer móviles en la calle cuando hace mucho frío, ¿no? Y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Pero Y lo que tiene hay de lindo, problemas, ahí en España no, pero en algunos sectores de Europa está pegando Sí, fuerte, con sí, problemas. sí, hay una corriente polar, mismo hace un par de días hubo incluso alerta de que podía llegar a nevar en Madrid, cosa que es bastante raro. Nevó en la sierra acá claro. cerquita, toda la sierra de Guadarrama está nevada, está todo blanco ya, y se está vistiendo ya de invierno, ¿no? Hace un par de días que empezó realmente el invierno y el invierno es frío, así que hay que Sí, tal cual. aguantarse. Tal cual. Pero también esta época del año tiene lindo, que está toda la ciudad iluminada, está toda vestida ya de Muy bonito. Navidad, desde finales de noviembre. Madrid es un espectáculo con Con muchísimos la árboles lógica en de cada una de comer las plazas calorías, más ¿no? importantes. Al revés de lo que pasa acá. Nosotros tenemos un calor de locos y mañana nos vamos a sentar a comer opíparamente. Sí. En cambio, claro, en Europa hace frío, entonces está bien sentarte a comer calorías. Claro. Mi Sí, problema es sí, que yo siento que estoy siempre comer en tu invierno. cochinillo en verano es Claro. pesado, ¿no? Para la cena. Claro, Sí, 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 tal cual. Agregarle y nueces después claro. del café es una locura, sí, sí. Bueno, estuviste como siempre recorriendo lugares hermosos. Estuviste en Coca. Exactamente. Coca es un pueblo muy, muy particular porque tiene 1.700 habitantes. Es realmente Mira vos. un pueblo, pero es el pueblo del castillo. Y lo interesante es que es una localidad que queda a 50 kilómetros de Segovia, 130 kilómetros de Madrid, de muy fácil acceso, o sea, se- es una atracción para toda la región de Segovia. Tengan en cuenta, esta localidad que hoy vemos y conocemos tiene más de 2.500 años de historia. Por Dios. Ya en el 500 antes de Cristo era una villa próspera, porque estaba todo en el Valle del Duero y ahí hay muchísima agricultura. Mm, Para que se den una idea, en esa época vivían entre 5.000 y 6.000 personas mira. en Coca y hoy viven 1.700. O Qué sea, era más locura, próspera antes que qué ahora. locura. Claro. Sí, sí. Bueno, fue, Qué tremendo ese fue un, castillo, Dios mío, ¿no? Qué obras. bueno, Qué hermoso. ahí va a llegar casi el final de la historia, porque por acá tuvieron unas grandes batallas los romanos para poder conquistar Coca por la importancia que tenía agrícola y comercial. Y recién en el 150 antes de Cristo lograron conquistarla y se transformó en una ciudad que el nombre original era Cauca Mm, y que con el tiempo fue derivando en lo que hoy se conoce como Coca, ¿sí? Pero esa villa dejó, esa presencia romana de muchísimos años, dejó muchísimos asentamientos en los alrededores y villas de la gente de más dinero. Pero esta aristocracia fue tan importante que incluso dio un emperador romano. ah, mira. Mirá, Teodosio I nació en Cauca en el año 347 y luego derivó hacia Roma y en el 379 fue
nombrado emperador de Roma. O sea que de este pequeño pueblo que hoy vemos fue la cuna de uno de los emperadores que gobernó entre el 379 y el 395 después de Cristo. Ujú. Y lo que muestra un poco la importancia que tenía toda esta zona, que hoy por ahí es una zona muy pueblerina, muy agrícola, pero que en esa época tenía una potencia muy grande. Como toda la historia de España, después de los romanos pasa a los visigodos, de los visigodos pasa a los árabes, y fue yendo y volviendo de Ujú. manos. Recién en el 1086 la conquista nuevamente Alfonso I de Fonseca, y esta familia va a ser esencial en todo lo que es el desarrollo de la Villa de Cauca. Son los señores feudales de la región y son los que van a construir en el siglo XII, el siglo XV, disculpen, el castillo que hoy conocemos como el Gran Castillo de Cauca, que es una obra maestra de la arquitectura gótico mudéjar. Es el mejor exponente que hay en toda España y mejor conservado Ujú. de este estilo tan particular que existe solamente en España, ¿no? Que donde mezcla el, todo lo que es el arte morisco con el arte gótico de la época. El castillo se puede visitar, hoy es parte de Patrimonio Nacional, pero durante muchísimos años formó parte del patrimonio de la Casa de Alba. Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la duquesa de Sí, Alba, sí. famosa? Bueno, ella, su familia, era la dueña de este castillo, como de otros tantos castillos, de otras tantas propiedades alrededor de toda España, pero en el año 1953 decidieron donárselo al Ministerio de Agricultura y a partir de ahí pasó a manos del Estado español y hoy en día pasó al sector de Patrimonio Nacional, que es la que se encarga de conservar, mantener el castillo, que se puede visitar generalmente y es muy impresionante Son porque esas obras está rodeado. monumentales que vos mirás y ves la perfección de las paredes, ¿no? Y vos decís, yo no sé si hoy se podría hacer algo así. Es No. increíble, ¿no? Te llama mucho la atención. Sí, es increíble, y aparte el estado de conservación, porque no nos olvidemos que por esta zona han pasado guerras y guerras y guerras y guerras, pasó Napoleón, pasó la guerra civil, pasó Ujú. tanto y el castillo sigue Está, ahí, es se verdad. mantiene perfecto, en perfecto estado, obviamente está muy bien conservado, pero es increíble, Es el tiene castillito unos que uno niveles de... dibuja cuando aprende a dibujar castillito, ¿viste? Tal cual. Haces Ese las que torres, uno, haces el exactamente. pozo alrededor del El castillo, que ¿no? El pretende hacer en la puentecito. playa cuando uno es niño, ¿no? Exactamente, te iba a decir, ahora que viene el veranito y todos se van a la playa, es el que todos los chicos quieren hacer con los baldes, que ponen los 4 Exactamente. baldes en las esquinas y hacen las torres del castillo. Bueno, este es el perfecto exponente, con todo su foso alrededor, está muy cerca del río Voltaya, que es el que rodea la ciudad, y ¿Ese es pozo habrá particular tenido agua porque alguna vez o era solamente defensivo? sí, está cerca del río, así que posiblemente hubiera alguna desviación en su momento Claro, en para, su para momento para que tenerlo, tuviera agua, claro. pero sin agua era inexpugnable. O sea, es la profundidad que tiene el foso y el ancho que tiene. Si Claro. tenías que pasar con los caballos, tenías que tirarte al foso y después volver a subir al castillo y desde arriba te Claro, tiraban cualquier cosa. Así que estos fosos que quedó la historia como que tenían cocodrilos y todas esas cuestiones, en general no lo tenían. Lo que era es que era tal la brecha que hacía desde donde estaba el terreno hasta donde estaba el castillo que era imposible pasar. Claro. Entonces todo el que se tratara de mandar por ahí era carne de cañón o carne de flecha o carne de piedra o carne de aceite que le tiraban desde arriba del castillo. Y realmente una vez que uno pasaba la puerta del castillo, después tenías una segunda fortaleza dentro, Mm. desde la que también te tiraban. Con lo cual tomar realmente una de estas fortalezas era muy difícil, era muy complejo y lo que llevaba era mucha pérdida de vidas en pos de la conquista. ¿Qué era lo que terminaban haciendo para conquistarlo? Lo rodeaban y lo asediaban durante 6 meses Claro. y cuando se acababa hasta que la la comida, comida. se acababa la guerra. Ahí Claro. ahí tenían que abrir las puertas y ahí se terminaba la conquista. Pero por eso eran, hasta que llegabas a esa situación, bueno, obviamente había todo un ejército afuera defendiéndolo de de que lo conquistaran.
Pero este castillo realmente es muy particular y es parte de un patrimonio que tiene este pequeño pueblo que uno dice, bueno, hoy tan chiquitito, pero tiene tantas cosas. Tiene una muralla del siglo XII de 200 metros de largo, con una puerta maravillosa para que dan un poco de muestra de lo que era la antigua villa de esa época del siglo XII. También hay vestigios de la muralla del siglo V, o sea, del siglo V antes de Cristo, o sea que Claro. te deja ver constantemente todo lo que es el patrimonio que tiene. E incluso cuando una cosa que llama muchísimo la atención es la torre de San Nicolás. Es una torre de una iglesia, que es justo la que estamos viendo ahora, Ujú. eh, que es una iglesia del siglo XII, pero que la iglesia, por diferentes razones, desapareció. Mira, Entonces quedó solamente la parece torre del solo. campanario, Claro. que es muy impresionante porque está mirando todo el valle y uno puede subir a la torre y ver todo lo que es el pueblo de, de Coca hoy en día. Y también quedaron vestigios de lo romano. Hay el Domus romano, que quedó que era la antigua villa de, de una persona acaudalada de la época, unos magistrados que estaban ahí en Cauca, y quedan todavía pedazos de los mosaicos de lo que era antiguamente esa villa, con lo cual nos permite ir navegando por el tiempo con las iglesias góticas, con las murallas del principio del gótico No, es y fantástico. obviamente el castillo que es imponente y que cuando uno ya viene por la ruta lo ve ahí y dice quiero parar acá por lo menos, no sé qué es, pero quiero parar acá Sí, sí, Pero sí. para quiero, claro, visitarlo quiero porque es disfrutarlo un poquito. Hermoso, Eh, hermoso. Es eh, un eh, pequeño libro de historia, digo, ¿eh? Porque estamos pensando que esto surgió 500 años antes de Cristo, después hablas del siglo XII, digo, es extraordinario cómo el paso del tiempo nos muestra las diferentes cuestiones justamente que caracterizaban a cada uno de esos tiempos. Y verlo después, a mí me causa mucha gracia y me parece alucinante, ver después ese tipo de construcción y abajo hay un auto estacionado, me parece hermosísimo. Sí. Bueno, eso es un contraste constante Sí, 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 y para sumar a lo que decías, y todo esto en un pequeño pueblo de 1.700 personas, tal cual, porque no estamos hablando en el medio de una gran ciudad, tal es un cual. pueblito, pasás 10 metros y es puro campo, Qué bárbaro. o sea, salí del pueblo y es campo, qué campo, maravilla. campo, campo, es increíble. Pero bueno, si uno viene a visitar esta tierra y viene a pasar un poco por esta zona de la provincia de Segovia, tiene que aprovechar también para comer. Me No lo imagino. vamos a dejar sin nada. Por favor, Y sí, No se va a ir y de sí. Coca sin comer. por favor. Bueno, Y ahí como me hablábamos hace imagino, ¿no? un, ¿Cuál es la como hablábamos especialidad hace un de ratito la zona? y algo bastante parecido a lo que conversamos la semana pasada, el cochinillo y el cordero lechal asado están mandado a hacer. Todavía quedan vivos cochinillos porque es extraordinario. ¿Eh? La cantidad de que uno que se debe de comer por año, yo me vuelvo loco. Es que Eh, la cantidad que se cría también es claro, claro, monumental. es genial, es genial. O sea, es como, bueno, es lo que deben decir ellos de Sí, nosotros, tal cual. ¿sí? Todavía quedan vacas en Sí, pie después de todos los asados que se comen. tal cual, es verdad. Digo, eh, es, eh, es increíble todo lo que es la cuestión culinaria y el cordero y el cochinillo asado que se hacen al horno lento, se pone bien temprano en la mañana, se deja todo el día en los hornos de barro a reposar, o sea, es eh, Una cultura. Sí, es casi una forma de vivir. Creo que se nos fue me parece que Esto sí. me parece, ¿no? Sí, nos dejó el cochinillo a medio hacer. Eh, Bueno, bueno, nada, pero justo se cortó. Pero nada, quería despedirme también de Hernancito. Un valor enorme sí, de este sin duda, programa, sin ¿no? duda. Enorme de este programa, haciéndonos viajar, enseñándonos muchísimas cosas, eh, hablando de esa Europa tan importante para nosotros, para Ujú. nuestra esencia, Sí, ¿no? sí, de ahí venimos, ¿no? De ahí venir, sin duda. Ahí lo Ahí tenemos, está, ahí lo tenemos. Hernancito,
Sí, despedirnos. justo se nos había cortado la comunicación, pero Pensé que te había para- llevado el cochinillo ahí a comerlo vos solo, egoísta. Claro, Pero está bien. estaba estaba persiguiendo compartiendo. uno que andaba dando vueltas por acá. Eh, pero también para acompañarlo, tenemos unas papas guisadas con chorizo, o si hace mucho frío como ahora, una sopa castellana. Claro, Bien. Y todo eso con agua, ¿no? Todo eso se toma con agua. sí. Se nos está yendo. Se nos está, sí, Qué lamentablemente se está Qué cortando. lástima. La respuesta es no se toma con agua. No, seguramente se acompaña Claramente no. con el fruto de la vid, ¿no? Sí, seguramente. Claro, el fruto de la vida. Seguramente. Bueno, no sé qué te dice ahí Javi, me parece que ya no hay conexión. Sí, ¿no? sí, No, sí, gracias. se cortó, me parece que Bueno, lamentablemente. le mandamos entonces a la distancia un Seguramente. abrazo enorme a Juancito que lo Encargamos que ahí a insisto, producción que le mande es un valor importantísimo para. Ahí está, ahora sí, ahí Ahora sí, estás. Hernán. Sí, antes de despedirme y tomar la sopa castellana con pan, ajo y pimiento y huevo, nada, quería desearles también unas muy felices fiestas, que tengan una muy feliz Navidad y que comiencen este año nuevo mejor todavía. Gracias, mi amigo. Enorme Gracias, placer. amigo. Gracias de corazón. Abrazo enorme para vos, para tu familia. Insisto, es un placer tenerte. Y el año que viene nos reencontraremos si Dios quiere. Te mandamos un abrazo gigante. Gran abrazo. mi amigo. Igualmente y que tengan muy lindas vacaciones ustedes también. Enorme placer. Gracias. Hernán Dobri, un lujazo de La Trinchera, 11 de la mañana, 50 minutos. Dale. Pasaporte al día con Hernán Dobri. Basta de atropello, basta de pasarnos por encima, basta de que nos invada, basta, compañero. Los neuquinos y los regionales, los rionegrinos, los pampeanos, que nosotros representamos, que tengan la plena seguridad que este gremio va a estar a la par de cada uno de los compañeros. Sindicato de Petroleros Privados, uniendo familias, construyendo futuro. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.